capítulo 15, verso 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Amén a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, quiero hablaros de esta historia. Quiero hablaros de la historia del hijo pródigo, que tantas veces hemos escuchado y tantas veces se ha predicado. Pero vamos a partir de una base. Cualquier Biblia que cojas, mira, el pasaje está aquí, no sé si se ve desde ahí, está todo escrito en rojo. Cuando en la Biblia se escribe en rojo, que el que habla es Jesús, ¿vale? Hay unos pasajes antes y unos pasajes después donde describen esta frase: a lo suyo vino. No dice a los suyos, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Cristo, cuando él inició su ministerio a la edad de 30 años en el río Jordán, en principio, él vino a Israel, exclusivamente a predicar a Israel. Cuando él estaba con los discípulos, les dijo: a tierra de gentiles no vayáis, y a casa de samaritanos tampoco, solamente ir a la casa de Judá. Cuando él empieza su ministerio, él vino solamente y exclusivamente para Israel. Aunque en el trasfondo de su mensaje estaba la Iglesia Universal, pero él tenía una línea directa: Israel. Todos conocéis esta historia. En esta historia aparecen dos hijos. Y aunque en esta historia tiene una interpretación preciosa y maravillosa en cuanto a la vida de cualquier ser humano y de los cristianos que abandonan la casa del Padre, pero teológicamente, a la hora de hacer un examen minucioso de esta escritura, no iban por los tiros. ¿Quién era el Padre? Dios. ¿Quién eran los hijos? Hemos dicho que Jesús predicaba para Israel. ¿Quién eran los hijos? Creo que todos ustedes lo saben, pero si no lo saben, yo se lo recuerdo. Israel, hubo un tiempo que estaba dividida, ¿vale? Israel, imaginemos que es la botella, porque la tierra de Israel es así, vertical, estrecha, como la Comunidad Valenciana. Hubo un cisma, un rompimiento con Jeroboam, se partió y estaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba Jerusalén, la capital, el templo y la descendencia del rey David. Y en el reino del norte se llamaba Israel. Israel norte, Judá el sur. Amén. A lo largo de la historia, estos dos reinos fueron desarrollando su propia historia. Mientras que en el reino del sur se caracterizó porque ellos sí guardaban la palabra del Señor, con matices, luego hablaremos de eso. En el reino del norte sucedió algo distinto. En el reino del norte habían 10 tribus y en el reino del sur 2. En el sur estaban Benjamín y Judá. El resto de tribus estaban en el norte. Y de las 12 tribus de Judá, perdón, de las 12 tribus de Israel,
Las 10 del norte, había una de ellas que prosperó muchísimo y era la tribu de Efraín. Por eso Dios a veces llama a Efraín como nación. Te llamé Efraín. Y cuando se refiere a Efraín, se refiere al Israel del norte, a las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó con Efraín? Que a lo largo de su historia, Efraín fue muy bendecida económicamente. Tanto que de alguna manera ellos se vieron con una autoridad y un poder tan desmedido que en Israel del norte decidieron levantar altar a Jehová. O sea, Dios establece que el templo está en Judá. Las fiestas de Israel hay que celebrarlas en Jerusalén y hay que peregrinar a Jerusalén. Pero los del norte dijeron que no, que allí también estaba Dios, que ellos eran muy ricos, que también era el pueblo de Dios, que Efraín, la tribu de Efraín, había prosperado muchísimo y ellos también iban a tener una vida judía. Gloria a Dios. Hasta el punto que incluso cuentan en las crónicas de los reyes que las tribus del norte incluso levantaron sacerdotes y levitas que no tenían que haberlo levantado. Por tanto, en Israel habían dos: el Israel del norte y el Israel del sur. En el norte estaban completamente desviados de Dios. En el sur todavía conservaban el templo, todavía conservaban la tradición. Pero resulta que en Israel del norte llega un momento que el pecado de Israel empezó a multiplicarse. Empezaron a hacer alianzas con otras naciones para ganar batallas. Empezaron a levantar altares y su desviación fue tan grande que finalmente este reino del norte desapareció. ¿Cómo desapareció el reino del norte? Ahora lo vais a entender. ¿Se acordáis de todas las veces que hemos oído hablar de los samaritanos? ¿Quién eran los samaritanos? Lo sabéis, ¿verdad? Vino el reino de Asiria, invadió Israel del norte, se llevó a toda la población cautiva y trajo de Siria a los tullidos, a los enfermos, a los que tenían problemas físicos, los trajo a la tierra del norte y mezclaron con la gente que allí había. Y de ahí nacieron los samaritanos, que eran una mezcla. Conocían la religión judía, les corría por la sangre por parte de padre, pero también eran de religión asiria, eran como una mezcla. Gloria a Dios. Y ahora en esta situación, el Israel del norte desaparece. Como nació, desaparece. Pero el espíritu del Israel del norte queda en un pueblo al que llaman los samaritanos. Porque en Israel vivían samaritanos. En el norte y en el sur estaban dispersos. Pero entre judíos del sur y samaritanos, como todos bien sabéis, no se llevaban bien, aunque eran hermanos. Y ahora Jesucristo saca esta parábola y dice: había un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos era rebelde y le dijo al padre: dame mis bienes que me marcho de la casa. Y se marchó. Y dice la Biblia que el padre quedó esperando, malgastó todo lo que tenía, y cuando regresa el hijo, dice la Biblia que el hijo que no se había ido se enrita, se enfada y no acepta que el hermano vuelva. ¿Por qué? Porque mi hermano es un genade, mi hermano es muy malo, mi hermano no te ha respetado, mi hermano se ha ido de la casa, se ha llevado todo lo bueno y ahora tú le das gloria. Pero hombre, ya está bien, llévatelo a Israel. En Israel estaba hablando Jesucristo de su propia persona y del mensaje, porque Él le habla a una mujer samaritana. La gente lo mira y piensa y dice: no lo entiendo, ¿qué hace este hombre hablando con una samaritana? Era el hijo mayor mirando al hijo menor. ¿Cómo puedes hablarle con buenas palabras? ¿Cómo quieres tratar de restaurarla? ¿Es que acaso no sabes que son samaritanos? ¿Acaso no sabes que son el Israel del norte, que se marcharon
habían religiones paganas. Los que están entendiendo, díganme. Jesús sigue en su ministerio. Y dice la Biblia que habían 10 leprosos. De esos 10 leprosos, escuchen esto. 9 eran judíos de pura cepa, hijos del que se quedó en la casa. Pero uno de los que habían en esa comitiva era samaritano. Ya lo expliqué en una ocasión. Maestro desde lejos, que echarle antes que era. Claro, como ellos se habían quedado en la casa y no se habían marchado, como ellos guardaban la ley, como ellos estaban criados a los pies de la Torá, conocían todo judío perfectamente la ley. Ellos eran leprosos, sabían que no se podía acercar a nadie y mucho menos a un maestro. Y desde lejos le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros, cúranos, maestro. Muy bien, conforme a vuestra fe os será hecho, seréis curados. Presentados al sacerdote, ya que venís con la ley en la mano, porque la ley dice que no te puedes acercar a mí, yo te respondo con la ley. Preséntate al sacerdote. Cuando se presentan al sacerdote, de todos los que iban, solamente uno regresó a darle las gracias y adorarle. ¿Quién regresó? El samaritano. El hijo de aquel que había sido el pródigo, el hijo de aquel que se había marchado, el que no tenía una religión clara, el que no tenía un fundamento, el que no era judío de pura cepa, pero fue el único que regresó a darle la gloria. ¿Santo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que Jesús vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Restaurar el completo de las 12 tribus de Israel. Y aunque habían 10 tribus dispersas, que era la tribu de Efraín, Jesucristo les mandaba el mensaje como que el Padre: os estoy esperando. Sé que habéis pecado, sé que habéis cometido errores, pero yo soy el Padre de la casa y quiero coger, como dice Ezequiel, palo de Efraín, palo de Judá, juntaré los dos palos y ya no serán dos, sino que serán un solo pueblo. Ese era el trasfondo del mensaje del hijo pródigo. Pero ahora, déjame que te leer una escritura. Dice la Biblia, en el profeta Oseas, unos cuantos siglos antes, Efraín ya la estaba mandando muy fuerte, mucho, muchísimo. Ya era independiente. Si leemos el capítulo 10, el profeta empieza a lanzar juicio sobre Efraín. Efraín, pecas. Efraín, te has vuelto de Jehová. Efraín, no paras de cometer pecado. Vendrá el juicio sobre ti, porque Dios te dice que te va a enjuiciar. Pero ahora, mira lo que dice en el verso 3 del capítulo 10. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Pero con todo y con eso, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conocía que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Israel. Gloria al nombre del Señor. De Egipto llamé a mi hijo. Espera, ¿quién era Efraín? Efraín, Eduardo, no era uno de los 12 hijos de Jacob. No lo era.
de los 12 hijos de Jacob había uno que se llamaba José, que todos conocemos, ¿verdad? José se casó en Egipto y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Eran egipcios, aunque su padre era hebreo, ellos habían nacido en Egipto. Y dice, de Egipto lo llamé, de Egipto lo crié, de Egipto lo enseñé, de Egipto lo engrandecí. ¿Sabes que hay muchas personas que aunque sus casas son cristianas, como la casa de Efraín, su padre era José, un hombre de Dios, pero Efraín vivió en Egipto? ¿Sabes que hay muchas personas que han nacido en casas cristianas, pero viven como si fuesen de Egipto? ¿Sabes que aunque en su casa han conocido el Evangelio, se visten como egipcios, se peinan como egipcios, se comportan como egipcios? Y Dios te dice hoy, ¡ay! Hija mía, hijo mío, desde que tú estabas en Egipto, por amor a tu papá, por amor a tu mamá, por amor a tu familia que me ha sido fiel y por amor a ti, siempre te he amado. Dice la Biblia, Efraín, sin saberlo, empezó a caminar y era yo quien le tomaba de las manos y empezaba con él a caminar. Te digo algo, aquí hay muchísimas personas que a lo largo de su vida han podido salir hacia adelante porque ha sido Dios quien te ayudó cuando tú no lo sabías. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te atraje, aunque has querido vivir en el mundo. Aunque muchas personas se han querido desentender del Evangelio, pero siempre han tenido en el corazón el Evangelio, porque lo conociste en casa. Como Efraín, aunque era egipcio, pero su papá era hebreo. ¿Cuántas personas hay que viven como egipcios? ¿Cuántas personas hay que no terminan de entregarse al Señor? Que no terminan de hacer un pacto de paz con Dios, pero les resuena la voz del Evangelio cada 2 por 3. Santo, Santo, es la voz de Dios que te está diciendo, cuando tú no me ves, yo estoy. Cuando tú no me escuchas, yo te escucho. Cuando tú te metes en líos y cometes pecados que atentan contra mi santidad, te sigo amando. Cuando decides alejarte de la casa del Señor, yo te sigo amando, te dice el Señor. Dice la Biblia, necesitas un juicio, pero dice la Biblia, ¡ay! ¡Ay! ¡Hay que enjuiciar a Efraín por su pecado! Porque dice la Biblia, de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí y yo lo sé. De labios a veces bendecimos el nombre del Señor. Con nuestros labios glorificamos el nombre del Señor. Pero ¿y tu corazón dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Pero Dios te dice, aunque tu corazón esté lejos de mí, aunque tu corazón esté fuera de mí, dice la Biblia, no ejecutaré el ardor de mi ira. A veces merecemos el trato de Dios y el trato severo de Dios, pero Dios no te va a dar lo que mereces, Dios te va a dar lo que necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si a mí Dios me da lo que merezco, me quita la vida. Pero lejos de eso, Dios no me quita la vida, que es lo que me merezco. Dios me da la vida. Dios me perdona. Dios me restaura. Dios me levanta. Gloria al nombre del Señor. Jesús y la samaritana lo miran con malos ojos y lo critican. Jesús y los leprosos miran al samaritano y lo critican.
cuando pone una parábola de misericordia, ¿a quién usa? En la parábola de la misericordia, ¿a quién usa? ¿Al del culto? ¿Al santo? ¿Al que está toda la vida en el culto? No, al samaritano. Santo, te voy a decir algo. Llevar muchos años en la iglesia no te garantiza que tengas un corazón limpio. Te voy a decir por qué. Si no llega a estar el padre en la casa, ya te digo a ti yo que el hijo código no entra. El hermano no lo deja. ¡Santo! ¡Santo! ¿Sabes que a veces hay gente que quiere venir a reconciliarse con el Señor y el hermano de al lado no lo deja? Menos mal que estaba el Padre. Menos mal que el Padre lo recibe. El Padre lo besa. El Padre le da ropa. El Padre le da sandalia. El Padre lo restaura. ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Que mereces el juicio de Dios? Sí. ¿Que mereces que te metan los tacos como en el fútbol? Sí. Y yo el primero. ¿Has visto cuando se tira? ¡Pum! Le mete los tacos. Eso duele. ¿Sabes que nos merecemos muchas veces que Dios nos enjuicie? Pero lejos de eso, hermanos, lejos de eso, Jesucristo, aunque vino a traer un mensaje a la casa de Israel, aunque Él expuso la parábola, trató con el samaritano y trató de que Israel se unificara, dice la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Hay aquí alguna persona que quiere recibir el trato de Dios? En esta tarde hay alguien que quiere recibir el trato de Dios. Hoy ha venido aquí el Señor y te dice: a los míos vine a cumplir el propósito de Israel y no me recibieron. ¿Hay en total a alguien que quiera recibir el trato de Dios? ¿Hay en total a alguien que Dios quiera abrirle su corazón para que lo trate? Igual que aquellos leprosos se marcharon sin decir nada, el samaritano vino y dijo: ¿dónde está el que me ha sanado? Hoy yo soy un samaritano. Santo Dios, no me importa que mi familia sea del Evangelio, no me importa que mi casa esté convertida, porque la salvación es personal. Da igual que tu familia sea cristiana, la salvación es personal. Hoy yo miro al cielo y digo: Señor, yo quiero ser como la casa de Efraín. Rebelde, lo soy. Con pecado, lo tengo. Con falta de misericordia, mucha. Con mucho que dejar de desear, mucho. Pero Padre, quiero cambiar. Padre, quiero que me reciba. Padre, quiero que me hable. Padre, quiero que me cambie. Los que estén de acuerdo conmigo, digan amén. Basta de presumir que estamos en la casa. El hijo estaba en la casa y no era bueno. El hijo estaba en la casa y no era bueno. Los judíos se jactaban de ser hombres de Dios y eran culebros, eran malos, tenían malos pensamientos. Yo no quiero ser de la casa, yo quiero ser de la casa. No quiero ser del culto, quiero ser cristiano. No quiero ser uno más que calienta un banco, no. Yo quiero ser restaurado por el Padre. Yo quiero ser restaurado por el Evangelio. Yo quiero ser un verdadero hijo. Los que estén de acuerdo, digan amén. Voy a terminar, mira, te voy a contar algo. ¿Sabes que hay personas que viven como Efraín? Conocen el Evangelio, conocen la palabra, pero viven a caballo. Les cuesta mucho.
Y llegan un día, vienen al culto, les impacta la palabra, hay un llamado, se levantan y oramos por ellos. Pero luego vuelven. Pasa el tiempo y lo mismo. Cuando lo ha hecho así 5, 6 o 7 veces, ya han pasado 7, 8, 10 años. Cuando esa persona está en la iglesia, llega un mensaje poderoso y se levanta de pie y se acerca. Ya la gente de alrededor sabe lo que piensa para sí. No, esto no va a cambiar nunca. Si no para de hacerlo, si siempre está igual, no va a cambiar nunca. Te digo algo. Nunca, nunca tú des por perdido algo que Dios puede recuperar. O entonces, ¿por qué? No una, 3. La oveja perdida. No, espera, hay más. La dracma perdida. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces me lo remarcas? Porque para Dios no hay límite. Dios no es gitano. Dios no es como los hombres. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es grandiosa. Y si Dios es capaz de restaurar una nación, puede restaurar una vida, aunque tú y yo no demos un testigo por ella. Y hoy te lanzo este mensaje. ¿Te sientes un pródigo? Ay, hermano, está predicando. Aquí también lo sabe. Y muchos. No hay pocos, muchos. ¿Te sientes un pródigo? ¿Te sientes un pródigo? No me lo digas a mí. Habla con el Papa. Habla con el Papa. Que ese te recibe, te perdona y te restaura. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor.